intervención de seres inteligentes de otros planetas en nuestra historia? ¿Quiénes son los famosos antiguos astronautas? ¿Dioses de la antigüedad o alienígenas ancestrales? Son estas las preguntas más recurrentes para tratar de encontrar una explicación a las grandes obras, inventos, adelantos tecnológicos y majestuosos monumentos del mundo que nos acompañan hasta nuestros días. Famosas pirámides, civilizaciones perdidas o líneas trazadas misteriosamente en la Tierra son solo algunos aspectos que se han convertido en el objeto de estudio de historiadores, arqueólogos y expertos en temas alienígenos, cuyas grandes afirmaciones aún no encuentran un respaldo científico. Sin embargo, también existe evidencia de posible contacto de los humanos con extraterrestres, que fundamenta muchas de estas teorías. ¿Realmente los alienígenas están entre nosotros? Con imágenes controvertidas y, por qué no decirlo, muy impactantes, iniciamos esta sesión de trabajo. Querido Dr. Faile, hashtag abierto, Dr. Faile MB, @mentira en la red para sus comentarios y sobre todo preguntas en torno a este tema. ¿Quiénes son los alienígenas ancestrales, Dr. Faile? Podemos arrancar por ahí porque es increíble la construcción de estos grandes monumentos, ¿no? El hombre sin la capacidad tecnológica, sin la capacidad industrial, sin la capacidad ingenieril, fue capaz de construir inmensos monumentos. Es la pregunta del millón para partir. ¿Quiénes eran estos alienígenas ancestrales o dioses de la antigüedad? Y uno tiene que decir un par de cosas para partir y dejarla en la mesa, como siempre. Pues bien, la teoría que nosotros vamos hoy día a explorar no está aceptada por la arqueología tradicional, ni por la historia tradicional, sino que es una teoría nueva, surgida hace aproximadamente unos 20 años, quizá un poquito más. Los primeros indicios datan ya de hace unos 40 años, los primeros exploradores que plantearon una visión nueva de la historia antigua de la humanidad, que tiene que ver con lo que se llama la teoría intervencionista y que tiene fundamentos en registros antiguos. ¿Qué significa intervencionista? Lo que te sostiene a grandes rasgos esta teoría es que hace más de 5.000 años había un Homo sapiens que se estaba desarrollando, evolucionando en la Tierra, pero que dioses de carne y hueso superiores venidos de las estrellas intervinieron en la historia de ese Homo sapiens y le dieron una cosa que es fundamental: el lenguaje artificial. Por lo tanto, esta es la teoría nueva, no aceptada por la historia ni la arqueología tradicional, pero que tiene fundamentos. ¿Dónde? Primero en las tablillas sumerias. Cuando uno se va a las tablillas sumerias y lee lo que eran los dioses de aquel tiempo, llamados Anunnaki, uno puede establecer una cosa que es categórica. Hace más de 5.000 años, en Sumeria, Mesopotamia, habían dioses que habitaban la tierra y que quedaron registrados en las tablillas de la creación, por ejemplo, del Enuma Elish, y en otras tantas tablillas, registrados estos seres que eran seres, mira, muy parecidos a los hombres, así eran los dioses, tenían mucha fuerza física, de su cuerpo se desprendía un nimbo de luz, una especie de luz que emanaba en sus cuerpos y que generaba miedo a los hombres y que también gozaban de la inmortalidad. Así está registrado en las tablillas sumerias la presencia de estos dioses de la antigüedad. Por lo tanto, para estos, digamos, nuevos historiadores de la visión intervencionista de las historias, esos dioses de la antigüedad registrados en las tablillas sumerias
les pusieron como nombre los alienígenas ancestrales. De ahí que se hable de esto, pero que tiene sus fundamentos, como te dije, primero en los dioses sumerios de la antigüedad, que bueno, como te decía, tenían esas cualidades, muy parecidos físicamente al hombre, tú los veías, los podías tocar, por decirlo así, eran de carne y hueso, tenían mucha fuerza física, desprendían un nimbo de luz y gozaban de la inmortalidad. Esos son unos antecedentes fundamentales para hablar de los alienígenas ancestrales o dioses de la antigüedad. Y otro antecedente de los que vamos a poner en la mesa son, bueno, algunos registros que existen en Egipto, particularmente en el templo de Déndera. En el templo de Déndera está el llamado zodiaco de Déndera. ¿Y qué es lo que sostiene los descubrimientos? ¿Qué es lo que se observa ahí? Unos barcos sagrados. Un barco sagrado donde hay unos sacerdotes que suben con ofrendas y después bajan de este barco sagrado sin las ofrendas. Pues muchos intérpretes de estos alienígenas ancestrales sostienen, y al menos está escrito en varios pasajes, porque mira, estos barcos sagrados en los cuales venían los dioses del antiguo Egipto están en muchísimos templos. Y se sostiene en la antigüedad egipcia, cuando los dioses bajaron del cielo en barcos volantes. Entonces, esos dioses zoomórficos, porque acuérdate que los dioses de Egipto son zoomórficos, mitad humanos, mitad animales, habrían bajado del cielo e intervenido la historia de Egipto. Entonces, esos son los antecedentes para hablar desde el principio y aclarar a todas las personas que no lo conocen, porque muchas personas ignoran los antecedentes fundamentales para hablar de los alienígenas ancestrales. Entonces, son seres venidos de las estrellas, registrados en antiguos, registros de Egipto, de Sumeria y de otras civilizaciones también, que en un momento dado intervinieron la evolución del ser humano y le otorgaron ciertos conocimientos fundamentales, como por ejemplo los que uno puede observar en las pirámides, en la gran pirámide de Egipto, que podría ser perfectamente el resultado de la participación o la intervención de estos dioses de la antigüedad. ¿Por qué se escribe tanta mitología en torno a las pirámides, Dr. Feil? Desde su particular forma hasta su majestuosa construcción. Primero porque estamos frente a uno de los más grandes enigmas de todos los tiempos. Es tan grande el misterio de las pirámides que nadie tiene claridad, y nosotros hemos ido poniendo muchas cosas en la mesa. Y esta visión nueva, la visión intervencionista de la historia, no le quita, no le resta importancia al pueblo egipcio ni a ningún pueblo que construyó todos los monumentos que vamos a ver, sino que lo que se señala, se construyó también, o se habría construido este monumento, por ejemplo, con la intervención y también con la sabiduría, ciencia y tecnología de dioses que depositaron esa sabiduría, pero que venían del cielo. Y en este sentido, con la primera gran pirámide de Egipto, la pirámide de Keops, que data de la cuarta dinastía, uno tiene que saber lo siguiente. Uno sabe que es una tumba, es decir, aunque no se encontró el cuerpo del faraón Keops, pero también uno, con los antecedentes que hoy día se dispone todo el mundo, uno puede decir que también fue un cenotafio colectivo, es decir, una tumba colectiva del pueblo egipcio para quedar inmortalizado el pueblo egipcio. También fue un reloj estelar que medía el gran ciclo platónico de 26.000 años que se cumplió ahora el 2012, medido por por la esfinge. La esfinge, junto con el complejo de la pirámide, uno puede llegar a la conclusión que también era un reloj estelar. Pero los últimos antecedentes, y aquí está lo particular, lo no reconocido tampoco por la historia tradicional. La historia tradicional descarta todo lo que vamos a señalar. Sin embargo, según los últimos antecedentes, uno puede señalar que la gran pirámide de Egipto también era una central de energía.
Y no solamente para producir energía eléctrica, sino que también energía de microondas, que salían precisamente esta microonda de la cámara del rey a través de las galerías que salen. Y uno sabe, la microonda, producido por un fenómeno físico muy tradicional que hoy día se conoce como los máser, la microonda sirve para comunicarse, pues. Entonces, esta teoría que sostiene, en palabras bastante simples, como muestra precisamente este modelo científico de esta explicación, te señala que la energía sísmica de la Tierra se transporta esa energía sísmica y es canalizada vibratoriamente por la pirámide. Desde esos ductos. Desde esos ductos. Bueno, la energía sísmica se va canalizando, está vibrando, hace vibrar la pirámide, y la energía sísmica se transforma en energía acústica, después en energía electromagnética, y en el interior de la cámara del rey, junto con unos procesos de ecualización de las ondas acústicas que llegan, más el cuarzo y el amplificador que era precisamente el sarcófago de Keops, se produce un cambio y se transforma todo esto, en palabras muy simples, en energía de microondas que sale por las galerías. Según las investigaciones, esta energía, ¿qué uso, qué función podía cumplir en aquel entonces? Ahí está el punto. Y ahí uno pone en realidad un punto suspensivo, porque lo que uno sabe es que la energía de microondas sirve para comunicarse, pues. Entonces uno se pregunta, ¿con quién? Los teóricos de la visión intervencionista de la historia señalan que con estos barcos volantes que venían de las estrellas. Recordemos que Osiris siempre se relaciona con Orión y muchos dioses que vienen dentro de estos digamos, del cielo. Entonces, uno sabe que la microonda sirve para comunicarse. O sea, ¿con de plano, naves espaciales alienígenas. Alienígenas ancestrales. O dioses de carne y hueso que hace más de 5000 años bajaron a la Tierra, según los registros, y que intervinieron en la historia, participaron de la historia y después se fueron. Prometieron volver ahora. Esa es la promesa que supuestamente dejaron. Entonces nosotros estamos frente a un tremendo enigma, en el sentido de que, bueno, falta ver en realidad cómo hacer esa conexión. Uno saca deducciones a partir de estos antecedentes. Otro elemento muy importante es precisamente este mapa que estamos viendo, que muestra la conexión global de la Gran Pirámide. Eso vendría a ser una línea imaginaria de conexión. Y esto es relevante. Desde la Gran Pirámide, ¿y qué conecta este vector, por ejemplo, con otras partes del mundo? La isla de Pascua, toda la zona de Machu Picchu, Cusco, también Sacsayhuamán. Efectivamente. Difícil pronunciarlo. Así es, cerca de las líneas de Nazca también. Y bueno, comienza a atravesar pasando por los Dogones, por Tassili, que son ciudades simbólicas y muy importantes para muchos, creadas por los dioses, o donde los dioses intervinieron. Petra, la ciudad de Ur, Persépolis, capital del imperio persa. Mohenjo-Daro, la cuna de la humanidad. Y aquí nos vamos en una línea imaginaria por todo el mundo, a Khajuraho, donde hoy día lo vamos a visitar, esa ciudad que es fantástica y que está misteriosamente conectada con la pirámide. Qué increíble, claro, porque cuando se revisa este vector, y uno va viendo, ahí está la isla de Pascua, y uno va viendo que efectivamente son construcciones majestuosas, insólitas para la época, ¿no? Cómo el hombre era capaz en aquel entonces de elevar tamañas obras. Y que, ojo, también quedaron inmortalizadas, porque son ciudades, templos, que quedaron, bueno, para el resto de los tiempos y que datan de muchos años. Por lo tanto, cuando uno observa esto, hoy día nosotros estamos en una ampliación del paradigma. Es decir, a pesar de que la historia tradicional, la arqueología tradicional, no esté de acuerdo
con la teoría intervencionista de la historia de estos dioses de carne y hueso o alienígenas ancestrales, hoy día estamos ampliando el paradigma y esta visión tradicional va a ir quedando poco a poco atrás debido a estos datos. Por eso es bueno comenzar a visitar algunas de estas ciudades tremendamente misteriosas donde los dioses habrían intervenido. Doctor Feil, ¿este es un vector perfecto? ¿Es una línea efectivamente así de continua como lo genera nuestro mapa? ¿O geográficamente esto tiene su sobresalto? Mira, la línea, cuando uno ocupa, por ejemplo, las herramientas que están a disposición de uno, ¿ya? Hoy día tecnológicas, obviamente, por ejemplo, cuando uno hace la línea de la isla de Pascua pasando por la Gran Pirámide, y cuando uno pasa por todo Machu Picchu, claro, por ejemplo, Nazca está un poquito más lejos, pero está en esta línea imaginaria también. Lo mismo sucede con todas las ciudades que vamos a ver. Uno no puede hablar de una precisión exacta porque todo, mira, cuando uno se va en lo pequeño, claro, la línea corre en ese sentido como un fractal, caóticamente. Pero así es la vida, todo no está medido. Mira, la realidad no está medida en lenguaje matemático, eso que quede claro. Es decir, cualquier número que uno le ponga para definir algo, si uno lo mira cuánticamente precisamente, ese número no es. Entonces, son referenciales en el fondo, pero efectivamente marcan una línea donde se conectan estas ciudades, quizás no exactamente en la línea recta para ser así súper cientificista, pero marca una línea como una especie de ecuador terrestre donde se habrían ido conectando. La particularidad de esta conexión y de estos monumentos es que siempre aparece la figura de una divinidad que habría bajado del cielo en la isla de Pascua. Por ejemplo, el dios Makemake, que le entregó, digamos, se pedía el maná en la isla de Pascua, esta energía que permitía que los moai caminaran por solos. Entonces, esa es la particularidad de lo que estamos viendo en este minuto, que son ciudades tremendamente misteriosas, vinculadas todas con dioses antiguos, ojo, que intervinieron. No significa, por ejemplo, que Machu Picchu fue creada por dioses. No, ni que la pirámide de Egipto fue creada por dioses extraterrestres, sino que los pueblos la crearon. Los pueblos incas, los pueblos egipcios, los persas, los hindúes más allá, todos la crearon. Pero también al mismo tiempo habría participado al menos la intervención de estos dioses, entregando sabiduría, tecnología y ciencia, que hasta el día de hoy, o más bien dicho, ciencia antigua y mensajes divinos, en ese sentido, que hoy día son consistentes con muchos datos científicos actuales, muy relevantes. ¿Cómo transportaban esas inmensas piedras, Cristian? Son preguntas que uno se sigue haciendo a medida que vuelve a revisar las imágenes de las grandes pirámides en Egipto. ¿Cómo era posible que el hombre pudiese transportar toneladas y toneladas de roca? Bueno, ahí están las grandes preguntas. Al menos en la pirámide de Egipto hay 4 o 5 teorías de cómo se transportaban. Ocupaban la fuerza bruta, eso es lo primero. Cómo la subían a través de rampas, aparentemente. No está 100% seguro. Incluso se ha propuesto la posibilidad de la levitación, es decir, ocupar antigravedad, una forma de canales antigravitacionales donde las rocas sigan suspendidas. La Gran Pirámide de Egipto es un enigma, pues. Entonces, cuando vienen algunos tradicionalistas, arqueólogos o historiadores o pseudo investigadores a decir, no, es que la pirámide es esto, es una tumba nomás. Bueno, cuando uno le pone algunos antecedentes en la mesa, se derrumban al tiro sus explicaciones. Explicaciones reduccionistas. Nosotros estamos ampliando el paradigma y mostrando que es un misterio más profundo de lo que uno se imagina. En esta línea conectada con la Gran Pirámide, hay una ciudad
que se llama Khajuraho, que es una ciudad tremendamente relevante que queda en la India y que está conectada con la Gran Pirámide. Mira, ahí estamos en la India, en el templo de Shiva. No, ese es el templo de Vishnu. ¿Ah? Qué buen archivo, doctor Faila. Mientras revisamos esas imágenes, les quiero comentar que sigue abierto nuestro hashtag DrFaileMB, @mentiras la red. Queridos amigos, seguimos, llegamos a la India. Esta es la llamada Ciudad del Amor. Así es. Ese archivo fotográfico, señor director, si lo podemos volver a repasar, ¿está doctor Faila en ese mismo punto? No, cerca, pero cerca no. Este es un templo que es el templo de Vishnu. Bueno, uno de los tantos miles de templos de Vishnu que hay, pero muy relevante para introducirnos en una ciudad que está conectada en esta línea imaginaria precisamente con la pirámide de la Gran Pirámide y con todo el resto de construcciones aparentemente donde hubo una intervención de estos dioses de la antigüedad que tiene que ver precisamente con la ciudad del amor, o al menos así se le reconoce, porque Khajuraho es cuando se traduce como textualmente con la palabra cuando el amor se esculpe en roca. Esa onda. Así es. Y es una construcción, una ciudad de la India que data del 900 al 1000 después de Cristo. Supongo que después de ese viaje se llevó su Kama Sutra, doctor Fail, ¿no? Por supuesto, y también aprendí una cosa muy importante del Kama Sutra, porque muchos aspectos del Kama Sutra en esta ciudad tienen su base. Tienen explicación. Tiene explicación porque el mensaje de Khajuraho, donde uno es una ciudad con 85 templos, aproximadamente, con escenas eróticas de todo tipo. Algunos amor erótico, escenas tremendamente, de ensueño muchas veces. Qué increíble. Doctor Fail, ¿de cuándo data, según las investigaciones, este templo? Del 900 al 1000 se construyó. Es decir, mientras en Europa se estaba en una época bastante oscura con la Edad Media, aquí se estaba exaltando el amor. Y el gran mensaje, ya que hablaste del Kama Sutra, cómo transformar el sexo en amor. Eso es el misterio que hay ahí. Entonces lo que observa son un verdadero escenario de ensueño. Maravillosos jardines, estas rocas esculpidas con cientos de, escenas de amor erótico. Es bien increíble porque cuando uno revisa estas imágenes de Dr. Fail, un templo construido hace siglos, imágenes que hasta el día de hoy para los más conservadores, los más pechoños, puede significar algo provocador, ¿no? Algo prohibido, algo que hay que ocultar. Claro, para los más conservadores, evidentemente esto es un sacrilegio, algo mal visto, pero no para el real contexto donde se construye y el mensaje que deja al menos esta ciudad dentro de este conjunto de ciudades. Porque lo que te está señalando es cómo transformar el sexo en amor. Y para eso, esa clave la digo o no la digo, la clave de la transformación del sexo en amor, tú sabes cuál es la clave, querido Ignacio. Tuve que ir a la India para saber esas cosas. Me gustaría que Dr. Fail la expusiera en esta noche de autoconocimiento, además. Primero hay que decir que estamos frente a la ciudad donde el arte erótico llega a su máxima expresión, donde uno aprende cómo transformar el sexo en amor. Pero antes de decir las claves, uno tiene que señalar que todo esto que estamos viendo, hay cientos de miles de figuras que reflejan este mensaje profundo, aparentemente traído desde la divinidad. Pues bien, al grano. Hay dos condiciones, según el Kama Sutra y según esta ciudad, para transformar el sexo en amor. La primera, querido Ignacio y amigos, sobre todo hombres, en esta primera parte, para que sepan, la primera condición para transformar el sexo en amor es que en toda relación
sexual, lo primero es que la mujer tiene que quedar satisfecha sexualmente. Eso es lo primero. Es decir, tiene que sentirse bien, tiene que tener su orgasmo la mujer. Esa es la primera condición para... Estamos bien ahí, doctor Feil. ¿Estamos bien? Sí, tranquilo. ¿Cómo estamos en casa? Tranquilo, muy bien, muy bien. Bien, Ignacio, me alegro. La segunda, vamos a ver si estás tan bien. Ahí puedo hacerle un check yo. Ya. Supongo. La segunda condición para transformar el sexo en amor es que el hombre no tiene que eyacular. No, jamás. Bueno, cada cierto tiempo sí, pero un coito no significa una eyaculación. Y esta es la clave, según el mensaje de esta ciudad, para transformar el sexo en amor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, en ese sentido, bota su energía, moja a la mujer, la apaga el sol de la mujer. Sin embargo, cuando guarda su energía, no la apaga, la mujer va a estar siempre dispuesta en ese sentido y el hombre va a guardar su energía. Es muy importante esto para Occidente porque Occidente, en ese sentido, lo único que hace, según esto, es tener sexo y no amor. Esas son las claves. Doctor Feil, ¿cómo linkeamos esta gran construcción realmente espectacular, ¿no?, con esta supuesta intervención de seres de otro mundo? Mira, lo que uno saca como conclusión al mirar esto en su globalidad, porque lo que importa aquí es la visión global, es que uno está, mira, aparentemente estos dioses intervinieron para dejar unos mensajes en la tierra. Entonces, la pirámide fue un mensaje de comunicación, en ese sentido, de una gran tecnología. Khajuraho, un mensaje que es, bueno, cómo transformar el sexo en amor. Entonces, muy relevante eso para que la humanidad se ame. Occidente no sabe esto. Occidente cree que un coito es una eyaculación y por eso los hombres andan vacíos, andan buscando otras mujeres muchas veces, porque quedan vacíos y bueno, ¿y qué pasó? Y la mujer apagada. Por eso, creo que son mensajes, al menos dentro de esta visión. Doctor Feil, seguimos avanzando en esta línea, en este vector que va conectando diversas construcciones majestuosas en distintos lugares del mundo y donde presumimos estas nuevas teorías, ¿no? ¿Qué sucede en Camboya? En Camboya está Angkor Wat. Angkor Wat es la estructura religiosa más grande construida alguna vez. Es un monumento que data del siglo IX también y es este que está acá. Es una obra maravillosa, construida particularmente por el rey Suryavarman II en el siglo, bueno, entre el siglo IX y el siglo XII. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues bien, el gran mensaje que hay detrás de este templo, un templo muy enigmático, es que según al menos los mayores expertos sostienen que impresionante, Angkor Wat es una, más bien dicho, refleja el universo en miniatura. Entonces cuando los expertos hablan digamos, los expertos que han logrado estar en ese lugar, hablan de esto, bueno, están señalando que vendría a ser como una especie de esa entrada a ese templo de Angkor Wat, vendría a ser una entrada a una visión de un universo que nosotros no la tenemos. Es una cosmovisión. Es una cosmovisión, entregado acá y dejado en la tierra, al menos supuestamente por algunos mensajes de esta intervención. Entonces estamos frente a un viaje, de alguna forma, a una creación del universo con lo que estamos viendo. Y también, mira, hay algunas partes bastante extrañas. Por ejemplo, hay una puerta con una especie de, no sé, animal de la prehistoria.
muchas también muy esculpidas. Entonces tú entras a Angkor Wat y entras realmente a una visión de un universo que, bueno, según muchos, ese es el estegosaurio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacaron eso? Se cuenta que también hay una explicación que podría ser una especie de hipopótamo con unas hojas que le pusieron, pero son al menos algunos de los huellas tremendamente enigmáticas de Angkor Wat. Justo esto está en la entrada del principal templo, esta imagen que estamos viendo. Entonces uno dice, bueno, del siglo IX al XII, en el siglo IX se comenzó a construir, digamos, se comenzó a poblar, pero en el siglo XII se establece con claridad. Uno dice, ¿qué es esto? En la cima hay una serie de una especie de stupa mostrando una comunicación con todas estas ciudades, tienen una vinculación hacia arriba. Es decir, siempre con los dioses en ese sentido. Como que hay, bueno, como lo señalé, la teoría intervencionista dice que intervinieron dioses para dejar mensajes de carácter evolutivos en el ser humano y que lo habrían dejado esculpidos en piedra, que es, bueno, lo que más permanece. No genera codicia la piedra y es eterna prácticamente. Exacto. Entonces estamos la pirámide de Egipto, Angkor Wat, Khajuraho, con grandes mensajes de la antigüedad que son fundamentales y que son materia de exploración. Por eso estamos planeando con Carlos Lobos viajar a esta ciudad este próximo año, ¿no es verdad, Carlos? Para hacer una investigación. Me informan por interno que está confirmado el viaje, va todo el equipo. Fantástico, fantástico. Entonces, bueno, vienen preguntas sobre esto. Reflejo del universo, es decir, una estructura religiosa muy grande, la mayor estructura religiosa. Estas imágenes son muy sorprendentes. Muy sorprendentes, afortunadamente las tenemos desde arriba. Entonces uno se pregunta cuáles eran las finalidades superiores de estos. ¿Cuál es el mensaje que queda acá? Cosa que vamos a seguir investigando este año, como lo señalamos. Vamos a ir a esa ciudad. Doctor Fail, hemos visto cómo estos vectores van conectando monumentos realmente impresionantes que nos dejan helados prácticamente al irlos revisando, ¿no? Cuando hablamos de esta teoría nueva, teoría intervencionista, fuera de los cánones convencionales de la ciencia y de la historia, uno se pregunta, bueno, ok, si hubo intervención, ¿cómo eran esos alienígenas? ¿Cómo podemos definirlos físicamente? ¿Existen estudios en torno a aquello? Mira, como lo señalaba al principio, sabemos, según las tablillas sumerias y otros, al menos las tablillas sumerias señalan que eran muy parecidos en aspecto físico al ser humano, éramos a imagen y semejanza. De hecho, según las tablillas, también ellos crearon a este Homo sapiens que es el actual. Es muy sorprendente darse cuenta que el Homo sapiens, mira, el Homo sapiens tiene una datación de por lo menos unos 26.000 años. Incluso hay registros paleontológicos de Homo sapiens de más de 100.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que el Homo sapiens, pensemos ya, 26.000 años y de repente, después de 20.000 años, aparece la escritura, las ciudades, las construcciones? Nadie se explica la aparición de la escritura. La escritura no tiene una explicación. Es uno de los más grandes enigmas del universo, la aparición de la escritura, el lenguaje artificial, y en ese sentido de la conciencia, de la autoconciencia. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo eran estos dioses? Parecidos a nosotros físicamente, tenían más fuerza, tenían un resplandor, un nimbo de luz que los acompañaba y que gozaban de la inmortalidad. Así es como se describen según los textos sumerios. Según los dioses del antiguo Egipto, eran dioses zoomórficos, mitad hombres, mitad animales. Así se señalan. Entonces la pregunta es ¿cómo eran?
nosotros tenemos pocos datos y particularmente tenemos algunos registros que son relevantes en el sentido de que no están reconocidos por la ciencia ni la biología actual. Particularmente es bueno recordar a Tutankamón. Hoy por hoy, muy famoso Tutankamón, querido Ignacio, en estos días, porque se acaba de anunciar, después de la media escoba que ha estado en Egipto, que aparentemente se encontró dentro de la tumba de Tutankamón, A ver. una nueva cámara. Una cámara secreta escondida dentro de la tumba de Tutankamón, en la cual yo estuve. Descubrimiento ahora, de este Recién. 2015. Ahora, hace pocas semanas, qué sé yo, creo que ni siquiera una semana. Increíble. Hace muy pocos días se anunció que, bueno, con uno de estos instrumentos de rayos X más profundos y con mucha más tecnología, se descubrió que dentro de la tumba de Tutankamón aparentemente hay otra tumba escondida y que podría llegar a ser la verdadera tumba de Nefertiti. Pues bien, dicho esto, entonces la atracción, ojalá que con esto vuelva a ser Egipto el país turístico para poder visitarlo. Pues bien, dicho esto, uno tiene que reparar en lo que es la momia de Tutankamón, porque Tutankamón, el primer rasgo, digamos, singular, es que tenía el cráneo ovalado, el cráneo alargado, de forma natural. Como un huevo. Como un huevo alargado, y en ese sentido tenía mayor capacidad craneana Tutankamón, a pesar de que murió joven, habría muerto a los 19 años. Muy joven. Muy joven. Pues bien, él forma parte, Tutankamón, de la dinastía de Amenofis III o Akenatón, esposo de Nefertiti. Bueno, toda esa dinastía, que fue la dinastía que para muchos fue el origen de del monoteísmo en la tierra, porque Akenatón realizó una revolución monolátrica, es decir, acabó con todos los dioses de Egipto y los concentró en un solo dios, que era el disco solar Atón. Esa gran revolución significó de alguna forma la primera aparición en la tierra de todo lo que vendría a ser después el monoteísmo, que bueno, que Abraham e Israel lo impuso después de un tiempo. Entonces, cuando uno repara en estas imágenes particularmente, uno observa que esta dinastía, Akenatón, Nefertitis, las otras hermanas de Akenatón, de Tutankamón, todas tenían el cráneo ovalado. Imágenes, paréntesis, que nos muestran cráneos ovalados en distintas partes del mundo, además. Y ahí está el punto, porque lo que uno sabe de estos registros que estamos viendo en pantalla, que si bien es cierto, la dinastía de Akenatón tenía cráneos ovalados y era una monarquía divina, también uno se encuentra en los Dogones, por ejemplo, registros de cráneos ovalados. En Machu Picchu, en todo lo que es el imperio inca, en Irán, en los aztecas. Ese es un busto, digamos, la cabeza de Pacal, Mira. Botán de los mayas. Y estos son algunos registros de cráneos ovalados realizados y alargados artificialmente en el Congo, entre otros. Pero tú también encuentras en Bolivia, en Tiahuanacu, registro de unos cráneos ovalados muy singulares. ¿Por qué la necesidad de ovalar artificialmente el cráneo? ¿Es un símbolo de estatus, un símbolo o simplemente un ejercicio estético? Me imagino que esas antiguas culturas, esas tribus, presionaban la cabeza desde la infancia para ir dándole una forma distinta. Bueno, ahí está la gran controversia, porque todo lo que dijiste está bien, es decir, por estética, para asemejarse, digamos, a una nobleza, pero uno tiene que señalar al menos ciertos antecedentes que se conocen y son los siguientes. Mira, una gran mayoría de estos cráneos ovalados, no estos particularmente, sino que otros, son ovalados artificialmente. Eso es así. Pero también están los llamados cráneos ovalados naturales. Y ahí es donde hay que poner ojo. Y ahí es donde, efectivamente, porque los cráneos ovalados naturales, primero,
tienen una capacidad cerebral mayor, es decir, la masa encefálica, según los estudios que se tienen, vendría a medir unos 2.300 centímetros cúbicos de masa encefálica, mientras que los cráneos ovalados artificiales guardan los 1.800, 1.900 centímetros cúbicos del Homo sapiens. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde la explicación que más se tiene en la mesa es que hubo en la antigüedad una monarquía divina, presente en diferentes partes de la tierra, que intervinieron la historia de estas civilizaciones, como la egipcia, que tenían el cráneo ovalado, que tenían mayor capacidad craneana, siempre vinculados a la nobleza más alta que hay, a la monarquía, no nobleza, a la monarquía directamente. Entonces, todos los demás cráneos ovalados artificiales lo que hacen es, quieren imitar al monarca y se comienzan a alargar, digamos, la aristocracia, la nobleza baja, la alta y la baja nobleza en ese sentido, tratan de alargarse el cráneo para parecerse a los monarcas divinos. Si esto es así, bueno, estos podrían llegar a ser algunos registros de estos dioses antiguos o también llamados alienígenas ancestrales de la teoría intervencionista. Viernes, noche de Dr. File. Dr. File, una pregunta. ¿Quién fue el llamado astronauta maya Palenque? Bueno, Pakal el Grande, en palabras bastante simples, que murió en el 683 y que fue enterrado en el llamado Templo de las Inscripciones en Palenque, una ciudad maya fantástica de los mayas clásicos. Los mayas clásicos datan del siglo, del siglo III antes de Cristo y quizás más en el pasado, hasta el siglo X. ¿Por qué se le llama el astronauta maya? Ahí está, estos datos. Aquí estamos viendo de todas maneras Palenque, esta bellísima ciudad. Y primer dato relevante, Pakal el Grande Kinich Yanap, así en maya, primero tenía el cráneo ovalado. Fantástico. Dato que se cruza con lo que estábamos hablando. Con lo que estábamos hablando. Cráneo alargado y aparentemente natural. Había una monarquía también en muchas ciudades mayas donde presentan estos cráneos alargados. Pues Pakal el Grande tenía este cráneo alargado de forma natural y así está al menos establecido. Pues bien, en 1949 el arqueólogo Alberto Paz encontró la tumba de Pakal Botal en el Templo de las Inscripciones. Es interesante porque es quizá una de las muy pocas pirámides mayas que contienen también un féretro, digamos, la tumba como la estamos viendo acá. Porque en general las pirámides mayas no eran lugares de veneración, sacrificios, pero no, muchas no, aparentemente no tenían, no eran tumbas. Esta es sí. Y lo que más sorprendió acá es lo que se encontró, que fue, aparte del cuerpo, cubierto también con una máscara de jade, el oro maya, sino que se encontró una lápida que es el gran enigma del astronauta, porque es una lápida esculpida, que la estamos viendo acá, y que representa, la cosmovisión maya tradicional, donde Pakal, una vez muerto, baja al inframundo y después sube a los cielos, dirigiéndose particularmente al centro de la galaxia representado por el ave Quetzal. La cosmovisión maya tradicional, donde Pakal, una vez muerto, baja al inframundo y después sube a los cielos, dirigiéndose particularmente al centro de la galaxia representado por el ave Quetzal.
Entonces, claro, arriba, si uno lo mira arriba, ahí está. Al lado de la izquierda está el ave Quetzal, que representa la Vía Láctea, y a la derecha, bueno, Pacal subiendo, va saliendo de Xibalba, que es digamos, el inframundo, y subiendo su espíritu hacia el centro de la galaxia, donde está Luna Q, el único dios dador del movimiento. Qué increíble, Cristian, da la sensación que estuviese pilotando una nave. Y ese es el otro tema, porque la visión tradicional dice que es eso. Es decir, es una lápida que muestra de alguna forma este ascenso del espíritu de Pacal hacia el centro de la galaxia en una forma tradicional de su muerte. Pero para todos los que tienen la visión intervencionista, dicen que, bueno, que Pacal en realidad está piloteando una nave espacial. Claro, su posición, digamos, su actitud y un poco lo que nos intenta entregar esta imagen, pasa mucho por ahí. No sé si es muy aventurado plantearlo. No es aventurado porque es precisamente la teoría del astronauta, porque se le llama popularmente el astronauta maya. Y si uno ve abajo, claro, pareciese que aparecen unos, por ejemplo, estanques de combustible, más abajo una especie de ignición típica de las naves espaciales, sistemas de oxígeno directo a la nariz de Pacal Botán, otros sistemas de navegación, símbolos también de... Bueno, todo esto ha sido traducido en código intervencionista, en código de alienígenas ancestrales, y que sostiene que, bueno, que lo que uno está viendo ahí en realidad es una forma muy particular y artística de plantear uno de los grandes enigmas, claro, es decir, de interpretar algo que nos llena de preguntas, digamos. Si es que esto es una respuesta, nos tapa preguntas, Cristian. Así es. Por eso se sostiene, obviamente, la visión intervencionista, en este caso, totalmente descartada, pero los teóricos de los alienígenas ancestrales sostienen que aquí hay un gran misterio. Porque también es un misterio lo que ocurrió en ese siglo, en el 900, cuando los mayas clásicos desaparecieron. ¿Dónde se fueron? Entonces hay muchas explicaciones, que hubo una deforestación, que bueno, que se acabaron los árboles para, digamos, construir las pirámides, que hubo un cambio climático. Sea lo que pasó en el siglo IX, los reyes mayas y la aristocracia maya, los ingenieros mayas, desaparecieron como por arte de magia. Qué increíble. Y quedó todo el pueblo maya abandonado. Es en ese siglo X donde se acaba el periodo clásico de los mayas, de los grandes adelantos, de las grandes enseñanzas como el calendario, y de ahí, del siglo X hasta la llegada de Cristóbal Colón, es el periodo posclásico, donde aparecen los cacicajes. Como quedaron sin líderes, nadie sabe dónde se fue. Algunos plantean que debido a lo que venía, y lo que venía eran los españoles, esto lo habrían visualizado los sabios mayas hace mucho, digamos, los mayas clásicos. Escaparon. Y para algunos hay una muy bonita leyenda que dice que, bueno, estos sabios mayas tomaron, digamos, los reyes mayas, los ingenieros, la aristocracia, la nobleza, tomaron sus cosas y partieron rumbo sur, hacia la Pampa de Nazca, donde habrían tomado naves y se habrían ido hacia las Pléyades. Eso es parte un poco también de, bueno, de todo esto que es la leyenda a partir de este tremendo enigma. No está explicado hasta el día de hoy, a ciencia cierta, por qué desaparecieron. Y para los alienígenas, para los teóricos de la intervención, bueno, esto es reflejo de una nave espacial y no del árbol del maíz. Y si uno lo comienza a ver en detalle, claro, es como una especie de nave espacial, con sistemas de navegación, con un oxígeno, con una
con otro sistema para la alimentación, con tanques de ignición. Abajo también se ve como una especie de fuego que sale de la... Entonces, es parte de un enigma, parte de un misterio que hoy día hemos traído porque, bueno, es parte de las cosas que hay que seguir explorando. Seguimos explorando, Cristian Contreras Radovich, este vector que conecta parte importante del globo terráqueo en función de estas grandes construcciones majestuosas y donde ponemos sobre la mesa la posibilidad de intervenciones de seres fuera de este planeta. Aquí nos corremos un poquito de la línea, son otras ciudades. Lo que hablábamos. Sí. Vamos a Etiopía. Fantástico. ¿Qué nos encontramos acá, Cristian? Nos encontramos con lo que se llama la Jerusalén Negra. Ya. Que es esto que estamos viendo en pantalla. Esto fuera del vector ya. Fuera del vector. Pero es una ciudad que se llaman las iglesias de la Libela, en Etiopía, construidas en torno del 1200. Cada una de las construcciones que estamos viendo son construcciones de un bloque de piedra, esculpido. Oh. Son bloques monolíticos en ese sentido. Qué brutal. De la dinastía Sawé, que gobernó en el 1200 en Etiopía. Pues bien, ¿por qué nos tenemos que remontar a esto? Son pasajes internos esculpidos en una roca. En una sola roca. Eso, por ejemplo, que nosotros vemos, cada una de estas imágenes, es una sola roca. Oh, qué locura. Con unas, digamos, esculpidas en forma perfecta. Impresionante. Pues bien, se esculpió como una imitación de la Jerusalén original. Claro. Pero en Etiopía. Esto tiene que ver, bueno, con antiguas leyendas del rey Salomón, que en esta ocasión no vamos a hablar, también la reina de Saba y también el enigma del Arca de la Alianza, que para muchos también podría estar escondida en este lugar. Pero lo relevante dentro del contexto que estamos hablando es que, según los textos que aparecen ahí, durante el día, los etíopes construían estas iglesias, pero según lo que se señala, los ángeles bajaron del cielo por la noche para construirlas. Entonces uno se pregunta, y aquí viene la duda, ¿quiénes eran estos ángeles que supuestamente bajaban del cielo durante la noche para ayudar a construir esta obra perfecta? ¿Cómo le damos prácticamente una explicación más lógica? ¿O cómo la bajamos? Alienígenas ancestrales, dioses de la antigüedad, o si son ángeles, son los emisarios de los dioses que vienen a ayudar a construir esto. Entonces, es otro de los grandes enigmas que estamos observando y que es uno de los patrimonios de la humanidad más espectaculares, porque como uno lo observa, qué increíble, la perfección en el esculpido de todo lo que es la Jerusalén Negra, estas iglesias de la Libela en Etiopía, es prácticamente perfecto y constituyen un gran enigma para muchos. Claro, cómo el hombre tiene capacidad de tal nivel de desarrollo ingenieril. Yo insisto en ese sentido, uno nunca le tiene que restar la importancia a los pueblos, en este sentido al pueblo etíope, a la dinastía Sawé, que construye esto. Exacto. Pero quizá tuvieron una ayuda de estos dioses de la antigüedad. Y al menos así está escrito. Entonces, bueno, ahí vienen las interpretaciones. ¿Quiénes eran los ángeles que bajaban por la noche a ayudar a construir estos monumentos fantásticos? Así que son construcciones maravillosas. Al igual, por ejemplo, quizá uno de los grandes que están en esta misma línea como las líneas de Nazca, querido Ignacio. ¿Qué podemos contarle a nuestros amigos en casa, Cristian, en torno a las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca, mira, ¿ha estado en las líneas de Nazca? No, nunca. Carlos Lobo
O tal vez he pasado por ahí y no me he dado cuenta. Ya, Carlos Lobo, entonces vamos a tener que hacer una exploración. Como le sucedió al ser humano durante tantos años, ¿no? Siglos, sin descubrir lo que estaba pisando. Efectivamente. Primero, son una maravilla. Aquí hemos aprendido que incluso se construyeron caminos, carreteras, pasando a llevar parte relevante de esto que sigue siendo un tremendo enigma. Mira, aquí estamos al lado de una gigantesca línea de Nazca a nivel del piso y no se ve. Qué gran foto esa. Claro, aquí vemos a Cristian Contreras Radovich luciendo esa musculosa blanca y ese pañuelo, como lo dijimos alguna vez, a los Axl Rose, un archivo noventero, me imagino, o 2000ero más bien. Esto es 2000ero, sí, 2000ero. Y donde, claro, a ras de piso es imposible identificar las líneas. Y esto solamente para... esta foto y este registro solamente es para demostrar que no se ven desde el suelo las líneas de Nazca. Porque ahí al lado hay una mano gigantesca que no se observa. Entonces, mira, se vuelven a estos problemas de interpretaciones porque, mira, lo relevante cuando uno llega a estas maravillosas líneas de Nazca es que las puedes ver solamente desde el aire. Los arqueólogos peruanos señalaban que eran bueno, hay muchas explicaciones, pero que eran líneas dedicadas al dios Sol. Entonces por eso se apuntaban y que se veían solamente desde el cielo. Pero bueno, ahí está la gran controversia en cuanto a qué son lo que o más bien dicho, qué realmente son estas líneas. Y hay muchas líneas que parecen perfectamente pistas de aterrizaje. O dicho de otro modo, muchos aviones hoy en las condiciones que están estas líneas podrían aterrizar perfectamente. Y uno sabe que los aviones surgieron a principios del siglo XX, entonces uno se pregunta, bueno, las líneas de Nazca. ¿Cuál es la data, recordemos? Mira, la más antigua línea de Nazca es el candelabro de Paraca, de la cultura Paraca, que está a unos cuantos kilómetros a la costa, allá en Perú, y que data del 500 a.C. 500 a.C. La cultura Nazca se desarrolla en torno del siglo VI, VII, VIII después de Cristo, donde se construyen digamos, la mayor cantidad de líneas. Pero después todas las culturas que pasaron por ahí, hasta los incas construyeron líneas y líneas. Hay cientos de miles de líneas y una treintena de animales que se pueden ver desde el cielo nomás. Ahí está la gran pregunta, ¿no? Y ahí está la gran pregunta. ¿Quién volaba? ¿Quién volaba para poder verla? Porque claro, construían estos dibujos gigantescos que son... ¿Cuántos metros ¿Cuál es la extensión de un solo dibujo? Bueno, hay unos mira, hay unas líneas que son... ¿Pero llegan a ser kilómetros? Muchos kilómetros. Hay unas líneas que se proyectan prácticamente al horizonte a unas fuentes de agua. De varias decenas, de muchísimos kilómetros. Uno dice, ¿cómo esa capacidad de convertir un dibujo a escala, entre comillas, ¿no? Tan grande para que lo vea quién en la altura. Ahí están los grandes temas. Uno como investigador o aquella persona que se precie de ser investigador siempre tiene que tener su cuota de humildad, como la tengo yo, respecto de los enigmas. Porque los enigmas, como las líneas de Nazca y las cosas que hemos estado viendo hoy día, son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano. Esos son los enigmas. Entonces, cuando a mí me da un poco de risa, cuando vienen unos investigadores a decir que las líneas de Nazca son estos y no aceptan ninguna otra visión. Entonces yo digo, pero si estamos hablando de enigmas, no estamos hablando de problemas de las ciencias, donde ahí hay respuestas claras. Los enigmas son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento. Y para resolver los enigmas, la única condición más importante es ampliar el paradigma, ampliar la visión que uno tiene. Cristian, ¿cómo es posible que estas líneas hayan logrado perpetuarse durante tantos siglos? Los dibujos se mantienen perfectos. Se mantienen perfectos por una sencilla razón que fue descubierta hace muy poco y ratificada el año 2006, un poquito después, con el satélite, digamos, con un mapa magnético de la Tierra, gravitatorio de la Tierra y magnético, donde uno observa que la pampa de Nazca
es en realidad una plataforma de hierro magnético. Eso es la Pampa de Nazca. Bueno, y toda la plataforma peruana Inca es una plataforma de hierro. Entonces, cuando se esculpe el hierro en este sentido, es como un imán, pues. Los surcos quedan en esta plataforma de hierro prácticamente inmortalizados y las piedras pasan para un lado, la arena para el otro lado, polvo, pero las líneas se mantienen porque son en realidad líneas sobre una plataforma de hierro. Entonces, no es arena simplemente, es como haberlas construido sobre un imán. Claro, Entonces, porque uno no, de otra forma no se podría explicar que No pasen años, siglos y sigan intactas. esa es la explicación. Ellos, los nazcas, de alguna forma supieron esto. Y lo muy particular también que uno encuentra dentro de estas líneas de Nazca es que al lado está Cahuachi. Ya. Y Cahuachi vendría a ser el centro de operaciones o centro de control de todo lo que ocurría en la Pampa de Nazca. Los nazcas de alguna forma supieron esto. Y lo muy particular también que uno encuentra dentro de estas líneas de Nazca es que al lado está Cahuachi. Ya. Y Cahuachi vendría a ser el centro de operaciones o centro de control de todo lo que ocurría en la Pampa de Nazca. Para la visión intervencionista de la historia, un espacio puerto donde bajaban las naves en la antigüedad, o quizá ¿cuándo? Cahuachi también es una región, es una ciudad de pirámides. Y también se ha encontrado en Cahuachi cráneos ovalados. Entonces, Se vuelve a repetir el se patrón. vuelve a repetir y uno comienza a tener una visión global, porque no hay una relación directa entre, por ejemplo, los cráneos ovalados de Egipto y los cráneos ovalados de Cahuachi o de Tiahuanacu o de Irán, donde se han encontrado. Entonces uno dice, bueno, si esta teoría explica o busca explicar esto, bueno, estos seres o esta monarquía divina de cráneos ovalados podían viajar de alguna forma y tenían una visión global. Viajar por el aire seguramente. ¿Cómo? Esos son los grandes misterios. Tremendos misterios que la única forma de darles una explicación o comenzar a tener algo en qué conversar es ampliar el paradigma, ampliar la visión sobre lo que se ha conocido como historia.